Hablar de la Virgen María, ustedes saben que es de mis temas favoritos, aunque hoy en la mañana cuando estaba orando le decía al Señor, hablar de ti es mi tema favorito. Porque siempre me sorprende, siempre me llena, siempre cambia, siempre hace algo distinto en mí. Y cuando empecé a preparar esta plática, les quiero contar que se me hizo el corazón, porque encontré algo maravilloso sobre la Virgen que yo sabía, pero nunca lo había reflexionado. Y habla que con el nacimiento de la Virgen, oigan, nacieron todas las esperanzas de perdón y redención para el género humano. Marcó el inicio de nuestra salvación. Sabemos que María es una mujer extraordinaria. Pero la Biblia nos habla de María como bendita entre las mujeres, nos habla de María, la madre de Jesús, nos habla de María misericordiosa, nos habla de María llena del Espíritu Santo, nos habla muchas cosas de María, pero no nos habla del nacimiento de María. ¿O alguien aquí ha leído en la palabra cómo nació María, dónde nació María? ¿No? Pues hoy les voy a contar lo que se sabe de fuentes extraordinarias a la palabra de Dios, como son los evangelios apócrifos, donde está la historia de la Virgen María. ¿Qué quiere decir apócrifos? Son libros, ya estoy re nerviosa que aquí tengo un cualquier cosa que puede corregir. Esta sí es una prueba tremenda. Siempre tiemblo y estoy, pero como que soy hojita de papel. Bueno, los evangelios apócrifos son libros que tienen una gran importancia histórica, pero que la Iglesia Católica no los reconoce como que son inspirados de una divinidad. ¿Ok? Entonces, hay varios evangelios apócrifos. Entre los más importantes está el Evangelio de Santiago, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de la Natividad de la Virgen María, que también lo llaman el Evangelio armenio de la Natividad de la Virgen María. En lo que todos estos están de acuerdo es que la Virgen María, sus padres fueron Santa Ana y San Joaquín. Ellos fueron los padres de la Virgen María. Los dos descendientes del rey David. San Joaquín, su descendencia no venía directamente sino del hermano de Salomón, de Natán. Y la Virgen María, su padre, perdón, y Santa Ana, ya me cambié, y Santa Ana, su padre venía de la tribu de los levitas y él se casó con una mujer descendiente del rey David. Así que San Joaquín y Santa Ana eran descendientes del rey David. Ellos se casan y construyen un matrimonio santo, un matrimonio precioso, santo, entregado a Dios, bajo sus normas y sus leyes. Pero en ellos cuentan la historia que en ellos pesaba una gran tristeza. No tenían hijos. Y en aquella época, el que no tuvieran descendencia, hijos, era una maldición. Y se creía que era una maldición por un pecado de la pareja. Aunque ellos sabían que eran santos, sus mismos amigos no los veían con buenos ojos. Y llegó a tal punto que ellos mismos se cuestionaban y tenían culpa por no poder concebir un hijo. 20 años después de casados, San Joaquín decide ir al templo
y hacer una ofrenda para que el Señor les concediera la dicha de ser padres. Entra al templo con su ofrenda y cuando está rodeado pidiendo para entregarle la ofrenda al Señor, el sumo sacerdote se le acerca y lo expulsa del templo y le dice: tú, ¿cómo puedes ingresar al templo si tú no puedes concebir un hijo? No puedes estar frente a nosotros que somos fecundos. Y lo expulsa del templo. San Joaquín se va muy triste, pero decide no ir a su casa. Estaba tan triste que decide irse al desierto. Toma sus rebaños y sus pastores y se va al desierto 40 días y 40 noches. Toda similitud a lo que después oímos en la historia del Señor no es coincidencia. 40 días y 40 noches se va en ayuno, llanto y oración, dicen los evangelios. Miren, esto es preciosísimo. Y dice que le clamaba a Dios y le decía: si tú tuviste misericordia de mi padre Abraham, por favor ten misericordia de mí y concédeme la dicha de tener descendencia. Rogó y rogó y rogó. A los 40 días se aparece un ángel. Y este ángel le dice: el Señor ha escuchado tu oración y te dará un vástago de bendición. La hija que te dará será la puerta por la cual nacerá el Mesías prometido. Su nombre será grande y todas las razas la proclamarán bienaventurada. El ángel se despide de San Joaquín y le dice: y pondrás por nombre María. La niña deberá llamarse María. Pero en aquella época, y las que tienen descendencia árabe o judía, saben que lo que uno espera es un varón. Entonces el pobre San Joaquín estaba como que con sus esperanzas y su fe un poquito confuso. Pero ya el ángel lo había anunciado. Vuelve a su casa y consigue. Miren, esto es increíble. San Joaquín y Santa Ana después van a Jerusalén. Pero la única entrada para llegar al templo era la llamada la puerta dorada. Y esta puerta tenía un significado especial. Era la puerta por la cual iba a ingresar el Mesías esperado. ¿Ustedes se imaginan el significado? En la historia de estos evangelios apócrifos dice que cuando San Joaquín y Santa Ana atraviesan la puerta dorada del templo, sintieron una gran paz que no pudieron explicar. Ellos llevaban consigo al Mesías, a la madre del Mesías, a la que también iba a ser la puerta del Mesías al mundo. Miren cómo Dios todo lo pone y se dan cuenta lo especial que es la Virgen María. Esto, cuando terminaron su oración, volvieron a su casa a Nazaret. En esa casa empezó Santa Ana ya a mostrar la
muestras la forma, su gestación que crecía y todos alrededor la veían. Se estaba formando el santo cuerpo de la Virgen María en Santa Ana. Por esto, las iglesias orientales rezan al final de las misas a los abuelos de María una oración. Las iglesias orientales, ¿alguna más? No, ok. Sí, ortodoxos. ¿A los abuelos de Jesús o a los abuelos de María? A los abuelos de María. Bueno, a los abuelos de Jesús, perdón, tienen razón. Dice bolas. A los padres de María, San Joaquín y Santa Ana. Ellos son los más importantes. María nace en Nazaret, en esa casita de Nazaret. La Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen María ¿cuándo? 8 de septiembre. Hay varios escritos, pero la Iglesia la celebra el 8 de septiembre. Entonces nosotros vamos a dar por hecho que es el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María. Y el 8 de septiembre, en ese pueblito, Nazaret, mientras todas las mujeres y hombres del pueblo estaban haciendo su trabajo habitual, cocinando, limpiando, en la agricultura, en la carpintería, en donde fuera, nace la Virgen María, que es el inicio de la salvación de la raza humana. Dios Padre en ese lugar entregaba a su hija predilecta al mundo. Dios Hijo entregaba a su madre al mundo. Y Dios Espíritu Santo entregaba a su fielísima esposa. La Santísima Trinidad completa estaban regalando a la humanidad el don de la salvación. Y en esa misma casa de Nazaret, años después, ¿quién llegaría? El arcángel San Gabriel. ¿A qué llegó el arcángel San Gabriel? Anunciar la concepción santa de nuestro Señor Jesús y la Virgen María. Ay, miren, de verdad que cuando uno ve esto es impresionante. Ustedes saben que María en el Antiguo Testamento solo había sido mencionada una vez, el nombre María. ¿Y alguien sabe quién? Así es, la hermana de Moisés. ¿Y quién fue la hermana? Era la hermana mayor de Moisés, quien puso a Moisés en la canastita y quien lo fue a poner al río para donde estaba la hija del faraón. ¿Llegar a quién? Moisés. Y Moisés fuera rescatado. ¿Y qué hizo Moisés? Liberó. ¿A quién liberó? Al pueblo de Dios. ¿De qué lo liberó? De la esclavitud. Amén. Y ustedes saben que esa María, la hermana mayor de Moisés, esa María es de las pocas mujeres de quienes se habla que mantuvo su virginidad toda la vida. Lo mismo que iba a suceder con María. María iba a permitir que a través de ella viniera la salvación a la humanidad y nos librara de la esclavitud del pecado. Miren cómo todo es tan importante y son datos que normalmente no los conocemos. El significado del nombre María tiene muchísimos, pero entre los más importantes es señora, muy amada, estrella del mar, amada de Dios.
todo lo que se refiere al nombre María es de bendición. El magisterio de la iglesia habla que cuando María tenía 3 añitos, fue entregada al templo. Era lo que en aquella época correspondía. A todas las niñas las entregaban para ser cuidadas por los sumos sacerdotes. Dice que cuando el sumo sacerdote recibe a María, hace esta oración. Dice, el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, y pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Miren que esa fue la bienvenida del sumo sacerdote a una niña de 3 años que estaba siendo entregada en el templo. Aquí no, muchas de nosotras somos abuelas y muchas ya somos madres de mucho atrás. Tal vez no nos acordamos de cuando nuestros hijos tenían 3 años, pero sí vemos a los nietecitos de 3 años y sabemos que son unas cositas inquietas, felices, ocurrentes, curiosos. A esa edad se entregaban las niñas en el templo. Y así la Virgen María se consagró y se dedicó a estudiar las Escrituras y a aprender todo lo relacionado a lo litúrgico, al servicio litúrgico. Ella consideraba muy seriamente su llamado de Dios y decidió hacer un pacto con Dios de mantenerse virgen toda la vida. Eso fue un pacto personal de ella con Dios, lo cual sí se sabía. Llegó a la edad de 14 años, que era la edad que marcaba que podían ser listas para el matrimonio. Imagínense, 14 años. Hoy por hoy la mayoría de señoras, nuestras hijas y conocidas, se casan a los 30. Así que 16 años antes era la edad casadera en aquella época. El sumo sacerdote, cuando el grupo de María, de las niñas que habían ingresado con ella, alcanzaron los 14 años, hizo el anuncio que como ya habían alcanzado la edad casadera, era momento que ellas volvieran a su casa y bajo la autoridad de sus padres tomaran la decisión de casarse, encontrar el hombre y el esposo que iban a formar su hogar. Pero la Biblia no cuenta que la Virgen María fue la única de todo el grupo de ella que dijo, yo no puedo obedecer. Me siento mal porque tengo que obedecer lo que mi autoridad, miren cómo era María, mi autoridad, el sumo sacerdote, me está pidiendo. Pero yo hice un pacto con Dios y dice la Escritura que yo no puedo romper los pactos que hago. Ella conocía las Escrituras. El sumo sacerdote sabía que los pactos se tenían que respetar y no se podían romper. Entonces él, totalmente perplejo, sin saber qué hacer en este problema, llama a los sumos sacerdotes a una reunión para ver cómo resuelven el problema de María. Porque las demás niñas de 14 años, muy prontas y felices, se volvieron a sus casas con sus papás, dispuestas a formar un hogar, porque era lo que la ley mandaba. Y entonces los sumos sacerdotes en conjunto, dice que deciden llamar a todos los judíos casaderos, descendientes del rey David, solo descendientes del rey David. Los invitan al templo y deciden
entregar a cada uno de ellos una vara de lirio sin flor. Se la entregan a todos y hacen una oración, clamándole a Dios que Él mostrara quién podía ser el esposo de María. Y cuando oran, la vara que florece es la vara de San José. En ese momento decide que San José será el esposo, salud, de María. Miren, no cabe duda que la elección de la Virgen María como madre y su esposo fue directamente de Dios. ¿Alguien conocía esta historia maravillosa de la Virgen María? Pues yo tampoco. Pero créanme que llenó mi corazón. Todas aquí hemos escuchado quién era la Virgen María, ¿sí o no? Ok. Hablamos mucho del arcángel San Gabriel, que llega y le anuncia a María que va a ser madre. Habiendo escuchado la historia inicial, saben que la Virgen María conocía escrituras completas. Cuenta también los evangelios apócrifos que la Virgen María sí estaba acostumbrada a recibir visita de ángeles. Por eso es cuando en Lucas 1 del 26 al 38 está toda la anunciación de Jesús, como él. María no se asusta cuando ve al arcángel. Yo no sé si aquí hay muchas mujeres que están acostumbradas a ver a ángeles cuando oran, pero yo les digo que si a mí se me aparece un ángel, se van a enterar. Mucha gente se va a enterar. María no se asusta de ver al ángel, sino se asusta ¿de qué? De sus palabras. ¿Por qué? Porque ella seguía continuando el pacto de virginidad. Y ella en su timidez en ese momento le pregunta al arcángel, ¿y cómo va a ser esto si no conozco varón? Porque ella continuaba siendo virgen. Y por eso es que el Espíritu Santo, dice, se posa en forma de nube. ¿Alguien ha caminado donde hay neblina afuera, cuando vamos a lugares y bajan las nubes? Yo molestaba mucho a mi hijo y a mis sobrinos cuando bajaba la nube en Shela y les decía, tengan cuidado porque algún angelito puede estar por ahí, porque mira, acaba de bajar el cielo. Y ellos decían, pues vamos a ir a ver si encontramos ángeles. Pero lo que uno siente cuando uno atraviesa una nube, la neblina, es algo fresco, suave, tierno, y muchas veces el rocío queda en nuestra piel. Así de tierno, de dulce y de amorosa fue la concepción de Jesús. Cuando el ángel termina de anunciar, ¿cuál es la respuesta de María? No les quiero leer toda la cita bíblica porque es una cita que conocemos. Todas la conocen, ¿sí? Sí. Ok. Cuando el ángel termina, ¿qué le dice la Virgen María al ángel? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí. Ok. ¿Eso qué indica? ¿Qué cualidad tenía María? Una humildad. ¿Qué más? Obediencia ciega. Ella no le dice al ángel, no le dice a Gabriel, mira, espérate, voy a preguntarle a mis papás qué opinan y ahorita te contesto. ¿Sí? Ni le digo, ¿sabes qué? Va, yo hablo con mis papás, pero tú con José.
No lo hace. Su obediencia, ¿por qué era ciega? ¿Por qué era tan fuerte? ¿Por qué era tan segura María? ¿Qué pasaba con las que concebían un bebé en aquella época y no estaban casadas aún? Miren todos los riesgos de ella. ¿En qué se basaba María? En su fe. Creer. Amén. ¿Le creía a quién? A Dios. Señoras, ¿esa fe la tenemos nosotras? Pues es momento de empezarle a clamar al Señor. Necesito la fe de María. Porque Él te dice, soy tu sanador. Él te dice, soy tu proveedor. Él te dice, estoy contigo, no tengas miedo. ¿Por qué no le creemos? Pues una de las cualidades más fuertes de María fue la obediencia y su fe, su conocimiento de la palabra. Por eso tenemos que leer todo el tiempo la palabra para poder llegar a tener esa fe, esa fuerza, esa certeza en nuestra vida. Si vemos algo más de la Virgen María, a sus 9 meses de embarazo, ¿cómo nos ponemos las mujeres a los 9 meses de embarazo? Con el perdón del Padre. Algo gordita, ¿sí? Y hasta tenemos un caminado especial. Yo siempre decía, ese caminado de patito no me gusta, pero lo hacemos todas para mantener el equilibrio. Hasta abrimos un poquito los pies, porque ya, no me digan que no es cierto. Ok, a sus 9 meses tenían que ir a empadronarse. Y José le dice, vamos. Nosotras tal vez le hubiéramos dicho al esposo, mira, ¿por qué no vas tú? Y después yo no voy a subir en un burrito a caminar todo eso ahorita, ¿por qué no vas tú y yo aquí te espero? María José le dijo, ¿nos vamos? Nos vamos. Y no como muchas de nosotras cuando nos dicen nos vamos y no hay hotel, te dices, mejor me hubiera quedado, tengo 9 meses, mejor me hubiera quedado en la casa. ¿No? Busquemos, toquemos más puertas. Sigue sin haber, culpa tuya, ¿no? María dijo, vamos, sigamos. ¿Y dónde nace Jesús? En un pesebre, en un establo. Y ustedes leen en la palabra que dice, y María le dijo a José que era culpa de él que su hijo estuviera naciendo en un establo sin que nadie la pudiera ayudar. ¿No? María estaba feliz y agradecida y amando a su esposo igual. Eso nos habla de María, una mujer sujeta a su esposo. Cuando el ángel le avisa a José que se vayan inmediatamente, María debe haber tenido unos días de que nació Jesús, un bebé recién nacido. Y el ángel le dice, llévate a María, llévatela a Egipto ahorita. Y María le dice a José, José le dice a María, nos tenemos que ir. Y María le dice, mira, óralo otra vez, no vaya a ser que te equivocaste. ¿Verdad que no? María se levanta, toma al niño, dice la escritura, toma al niño y se va. Igual de sujeta que nosotras o no. Miren las lecciones de vida que María nos deja. María, una mujer obediente, sujeta. ¿Cuántas veces leen ustedes en la escritura que María fue a estorbar a Jesús en sus prédicas? ¿Cuántas veces leemos en la escritura que María le fue a decir a Jesús, hazme favor y ya no di tanto porque la gente está hablando mal de ti? María, ¿qué hizo con su hijo Jesús? Todas ustedes son madres y saben que cuando a uno le hablan mal de un hijo, cuando a un hijo lo señalan, cuando a un hijo no lo quieren, cuando a un hijo lo quieren apedrear, cuando a un hijo lo juzgan, ¿cómo se siente uno? Ajá. ¿Cómo? Furibundo, esa es la palabra. Pero María, ¿qué hace María? Ora y acompaña a Jesús. No estorba la obra de Jesús. ¿Cuántas veces nuestros hijos toman decisiones y nosotros queremos hacerlos cambiar de opinión? Es que no te conviene.
es que te van a criticar, es que van a hablar de ti. María nos da lección. Dicen que María todo lo guardaba ¿en dónde? Igualita a nosotras, ¿no? Cada vez que algo nos pasa, que ni sabes lo que me hicieron, ni sabes lo que dijeron. Pero es que si tú hubieras estado ahí, te hubieras dado cuenta de la malicia. Y envenenamos a los demás. María que dice que todo lo... Y para María no fue fácil. María fue una mujer como tú y como yo. Humana total. Pero santa. ¿Y qué dejó? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó, baby? Dejó un ejemplo a seguir para cada una de nosotros. Cuando toman a Jesús en el camino de la cruz, ¿quién lo acompañó? María. ¿En qué parte de la Biblia dicen que María insultaba a quienes lo golpeaban? ¿En qué parte de la Biblia dice que María quiso quitarle los látigos a quienes estaban lastimando a su hijo? ¿En qué parte de la Biblia dicen que María perdió su control? Nunca. Yo creo que quienes hemos visto la película de la Pasión podemos darnos cuenta. Los ojos en el rostro de María eran ojos ¿de qué? De dolor, pero no de enojo, ni de rabia, ni de cólera, ni de ira, ni de ganas de venganza. Eran ojos de dolor por lo que estaba viviendo su hijo. Y ella lo acompañó hasta el último instante, sin juzgar, sin discutir, sin malas caras, sin ofender, sin lastimar, sin renegar, sin decirle a Dios como algunas veces nos equivocamos y ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está tocando a mí vivir esto, Dios? Miren, señora, conocemos la historia de María muy bien, muy bien. ¿Qué estamos haciendo nosotras para poderle dar ese sí a Dios que no le hemos podido dar? Para poder demostrar esa obediencia ciega, para poder demostrar esa sujeción a nuestras cabezas, tanto nuestro matrimonio, nuestro esposo, como quienes no estamos casadas, las que están solas, viudas, divorciadas, al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es su cabeza número 1, y es la cabeza de todas y cada una de nosotras. Si yo me sujeto a la autoridad número 1, que es Dios, mi sujeción a mi esposo va a ser mucho más sencilla y mucho más fácil. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios y porque quiero obedecer lo que Él pide de mí. Cuando está Jesús en la cruz, muere, María lo acompaña. Cuando Jesús resucita, ¿qué es la primera palabra que sale de los labios de Jesús? Paz. Acabamos de pasar la Pascua. Paz. Dice, mujer. Porque lo primero que ve Él son a las mujeres. Y dice, mujer. ¿Ustedes saben lo que una mujer somos? ¿Somos quién? Engendramos. ¿Somos quienes? Damos vida. ¿Somos quienes? Educamos. ¿Y quienes? Acompañamos. ¿Qué hizo María? Engendró, dio vida.
educó y acompañó. La diferencia entre lo que María hizo y lo que nosotras hacemos se llama fe y entrega. Tenemos que leer más la Escritura, conocer más lo que Dios quiere, qué propósito tiene Dios para mi vida, para yo cumplirlo y honrar a Dios como María lo honró. Como María le dijo, sí, hágase en mí como tú has dicho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero pedirle una canción que se llama El sí de María. Y quiero pedirles a todas ustedes que cierren sus ojos. Yo quiero decir que sí, como hizo María, como ella un día, como hizo María. Yo quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Y quiero entregarme a ti, como hizo María, como ella mía, como hizo María. Quiero entregarte a ti. Quiero entregarte a ti. Quiero entregarte a ti. Quiero entregarte a ti. Y quiero morir a mí, como hizo María, como ella un día, como hizo María. Con tus ojos cerrados, yo hoy te invito a que veas a todos y cada uno de tus hijos, tan distintos uno del otro, pero con la necesidad de una madre fuerte en la fe, como hizo María. A que vengas y le pongas a Jesús en sus manos de amor a cada uno de tus hijos. Y a que podamos continuar con ese ejemplo maravilloso que nos dejó María, de obediencia, de sujeción, de alegría, porque fue una mujer alegre siempre, de ternura, de acompañamiento, como lo hizo con los apóstoles. Y te invito a que en tu corazón tú puedas decir que sí, como lo hizo María. Quiero morir a mí, como hizo María,
como el sol, María, como ella un día, como lo hizo María. Y en aquella cruz, Jesús dijo a su apóstol amado: he aquí a tu madre. Y esa madre quedó para todas y cada una de nosotras. Es nuestra intercesora maravillosa. Ese amor de madre incondicional es María. Y en todas las apariciones reconocidas por la Iglesia Católica, la Virgen María solo pide una cosa: vuélvanse a mi Hijo. Y yo hoy te pido, esas áreas que te cuesta entregar, vuélvete a Jesús. Y sé cada día más como María. Dios las bendiga más. Que tengan un día extraordinario del Día de la Madre. Gracias.